ciencia ha logrado avances en muchas disciplinas, pero hasta ahora ha sido incapaz de hallar una respuesta concreta al tema de la creación. Einstein, autor de la teoría de la relatividad, como saben, decía que la perfecta sincronización del universo respondía seguramente a una inteligencia desconocida, que el gran sabio identifica como el Gran Padre. Pues bien, hace millones de años, unos hombres de inimaginable sapiencia, procedentes de una humanidad establecida en algún punto del cosmos, llegaron a la Tierra cuando la vida en este planeta se hallaba aún en pleno proceso de evolución. Provenían de una esfera situada en la constelación de Pléyades, uno de los cúmulos de estrellas que forman parte de los más de 150.000 millones de estrellas que componen esta galaxia de la Vía Láctea. Estos hombres venidos del cosmos se instalaron en el planeta y fundaron algunas comunidades, pero también eligieron a un animal identificado, como les decía, como el Nadarctus, al cual le fueron implantados ciertos códigos cognoscitivos y genéticos. La paleontología compara al Nadarctus con el lemur actual, estimándole una antigüedad de unos 50 millones de años, época en que se cree que habría existido. Aquella humanidad inició pues el trasplante de códigos cognoscitivos a unos primates muy inteligentes, Andón y Fonta, que tras sucesivas mutaciones generaron hombres. Los códigos cognoscitivos eran conjuntos moleculares de ácidos nucleicos y proteínas que constituirían la base física del conocimiento. El primate que se repite en muchos de los gliptolitos era un primate inteligente o semi-inteligente y recibió el trasplante del conocimiento por vía genética, interviniendo en el complejo molecular del Nordactus. En ambos casos, los hombres gliptolíticos se valieron de técnicas complejas de neurofisiología e ingeniería científica, lo que provocó la eliminación de su cola y el abandono de la vida arbórea poco a poco que tenía ese primate. El doctor Cabrera afirmaba que esos seres tenían como meta vital la expansión del conocimiento y que por ello a los individuos de aquella remota humanidad se les realizaban los trasplantes de códigos genéticos y cognoscitivos con el fin de concretar esa aspiración. Por ejemplo, estos gliptolitos cuentan que el conocimiento humano llegó del cosmos, traído por estos seres con el propósito de entregarlos a otros seres biológicamente más capacitados para ello. El Nodarctus fue el animal elegido para la recepción del conocimiento y a partir de él se generó toda una escala de seres inteligentes autóctonos, es decir, nacidos aquí, de forma que cada uno recibió un nivel cognoscitivo de acuerdo con la función que debía desempeñar en el planeta. Aquella humanidad gliptolítica tenía un tipo físico que difería bastante del aspecto atlético actual. Este ser humano tenía un cerebro voluminoso, unas extremidades superiores alejadas de la función mecánica, por lo que no eran robustas. Tampoco sus manos requerían que el pulgar estuviese en posición oponible. Sus piernas eran cortas pero fuertes, y el vientre voluminoso, desplazado hacia abajo, permitía el equilibrio con su gran cabeza, no solo cuando se hallaba en reposo, sino también cuando caminaba. Su existencia estuvo regida por una creciente actividad de tipo intelectual. Estos seres
construyó una sociedad de tipo cooperativista, donde no existía la personalidad individual, por lo que cada individuo estaba situado en el mismo nivel intelectual de la escala. Trabajaban para la comunidad. La desaparición de esta humanidad se debió, según lo que se desprende de los grabados de Ica, al uso indebido de recursos que desembocó en un auténtico desastre natural o gran cataclismo. Fíjense, el planeta disponía en aquel entonces de un cinturón electromagnético que hoy llaman los científicos el cinturón de Van Allen. Ese cinturón podía ser utilizado para uso industrial y tecnológico, y de hecho así lo hizo la humanidad criptolítica. La civilización prehistórica que grabó esas piedras construyó pirámides por toda la franja ecuatorial del planeta y por las áreas subtropicales en las que era más sencilla, era más fácil implantar la vida. De esa forma captaban y transformaban esa energía electromagnética que rodeaba la Tierra en energía eléctrica que distribuían por todos los continentes. Pero ¿qué pasó? El consumo desmesurado de la citada energía provocó que el planeta lentamente fuese aumentando su magnetismo natural, rompiéndose el punto de equilibrio entre sus lunas más cercanas y la propia esfera. Estos astros terminaron por precipitarse un día sobre el planeta y originaron con ello la más espantosa de las destrucciones que jamás recuerde el género humano en toda su historia. Y ello condujo además a una gran decadencia del orden moral. Los supervivientes de la catástrofe cambiaron la finalidad de sus vidas, pero comenzaron a utilizar el elevado nivel reflexivo y cognoscitivo que habían alcanzado en la época anterior. Y lo hicieron en detrimento de los que ocupaban rangos inferiores. Y fíjense, el móvil de este uso desnaturalizado del poder reflexivo y cognoscitivo fue tomar como centro de interés de la existencia el goce de la vida material. Y esto para lo que sirvió, lo que significó fue una regresión al estado de animalidad y finalmente al deterioro irreversible del gran progreso alcanzado. La primera impresión que se experimenta al observar las piedras es una rara sensación de asombro ante los grabados en los que se advierte una y otra vez la convivencia del hombre con los dinosaurios. Era una humanidad diferente a la actual, con unos seres que recuerdan de alguna manera a los hombrecillos que aparecen reflejados en la Puerta del Sol, en las ruinas de Tiahuanaco, y que vivía, asómbrense, aquellos seres humanos vivían hace más de 65 millones de años, en el periodo mesozoico a finales de la era secundaria. Estos hallazgos revelan sin duda que el hombre había existido desde una antigüedad tan insospechada como la que señala su coexistencia con el agnato en la era más arcaica, la paleozoica. Y que la existencia del hombre, como les decía, se había dado también en las eras mesozoica y cenozoica, a juzgar por su coexistencia revelada en las piedras con el dinosaurio y el megaquiróptero. Y también que el hombre que vivió en estas eras geológicas había sido intelectualmente muy evolucionado, muestra de lo cual era el conocimiento que había tenido de aspectos muy complejos de la biología, como son los ciclos reproductivos de los animales. Estos humanoides, expresión que muy bien podría ser aplicada a estos hombrecillos, no solo convivían con estos grandes reptiles, sino que según lo que muestran los diferentes grabados, parecen librar una guerra total contra estos animales antediluvianos, depredadores, una guerra por su supervivencia que permanentemente se veía amenazada por ellos.
el hombre gliptolítico luchó verdaderamente contra los dinosaurios y otros reptiles. Fue una guerra de toda la humanidad contra aquellos monstruos. Así se reflejan cientos de piedras grabadas. Era una guerra a muerte, por lo que aquellos seres rompieron el ciclo biológico de estos enormes animales prehistóricos, anulando así la supervivencia de la especie. La ciencia siempre sostuvo que la reproducción de los dinosaurios fue a través del huevo, del cual nacía completamente formado, pero en las piedras de Ica, la evidencia encontrada en los grabados pues resulta ser muy diferente. En la mayoría de los gliptolitos se da la presencia de un fenómeno insospechado, la metamorfosis. Es decir, un proceso larvario atribuido hasta el momento a los anfibios. Y a diferencia de lo que afirma la paleontología, algunas de las piedras revelan que el dinosaurio no nacía completamente formado del huevo como los reptiles, sino que lo abandonaba en estado larvario y pasaba luego por una sucesión de cambios hasta conseguir su forma completa. Su ciclo reproductivo era pues la metamorfosis, que es propia de los anfibios. Cuántas sorpresas, ¿verdad? No se muevan que enseguida regreso. Solo un lapsus.